Muy bien. Gracias, Glorita. Gracias. Bueno, muy buenos días. Bueno, ya tardes a todos, 12:05, tardes. Espero que se encuentren bien. Bueno, y estuvimos cantando y la mayoría de las canciones y meditaciones que hoy estuvimos meditando a través de lo que Cristian nos decía era sobre la santidad de Dios, ¿verdad? Cantábamos, Santo, 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 tú eres digno de toda alabanza. Y seguimos estudiando los atributos de hoy y hoy precisamente vamos a estudiar la santidad de Dios. Y les pregunto, ¿usted alguna vez ha meditado en la santidad de Dios? Y segundo, también le pregunto, ¿se ha sentido impactado alguna vez por la santidad de Dios en su vida? Sería una buena pregunta, ¿no? La santidad de Dios es tal vez ese atributo que le identifica más. Yo no estoy diciendo que no lo identificamos como todopoderoso, no lo identificamos como el que todo lo sabe, ¿verdad? Como el inmutable, como el Dios de justicia. Pero sin duda la santidad tiene algo especial, porque la santidad es lo que Él es. Y es solamente mirar en varios pasajes de la palabra de Dios para ver que su presencia siempre está rodeada de un halo de luz, siempre está rodeada de algo muy refulgente, ¿verdad? De algo muy brillante que hace que ni siquiera podamos mirarle. Y es producto de su blancura, de su santidad, de su limpieza, de que en Él no hay ni sombra de variación, como dice la palabra, pero también como dice allí en 1 Juan 1:5, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, absolutamente sin pecado. Y eso creo que para nosotros como hombres y mujeres, ¿verdad? Nos pega duro, ¿verdad? Porque somos pecadores. Entonces uno no puede imaginarse a una persona que no tenga pecado. Pero les digo, ¿ustedes alguna vez han dimensionado la santidad de Dios? Porque de verdad, así tan fácil no es. Porque si miras alrededor, mira a la persona que estás al lado, a ver, ¿cuán santa la ves? Ya está riendo ella, ya no es tan santo. Es precioso meditar en la santidad de Dios y meditar esto, porque yo les digo una cosa, todos los atributos que Dios tiene, sin santidad, a uno no le producirían temor, le producirían ¿qué? Terror. ¿Usted imagina un Dios todopoderoso y que no fuera santo? ¿O te imaginas a un Dios que todo lo sabe y que no fuera santo? Si tú fueras toda poderosa o tú fueras todopoderoso, o todo lo pudieras saber y no fueras santo, ¿qué pasaría? Perdón, y tú que no eres santo, y todo lo supieras, ¿qué pasaría? Qué peligro, ¿no? Y que le guste a uno las redes sociales por ahí para contar la historia a todo el mundo. Su carácter santo es el que hace que todos sus otros atributos sean perfectos. Su ira es santa. Su justicia es santa. No se parece a la nuestra, que cuando estamos airados, ¿qué pasa cuando estamos airados? Ofendemos, hacemos doler al otro, ¿no? ¿Cuál es nuestra justicia? ¿Realmente es tan buena? No. Decimos que somos justos, pero en nuestra propia opinión. Pero la ira y la justicia de Dios son perfectas porque Él es santo. Su santidad es la que te purifica, su santidad es la que te elige para decirte santo, aunque no somos santos en la práctica, pero Él te dice santo porque te apartó para ti, para Él. Y Él es el que justifica, Él es el que trabaja en tu vida, Él es el que te prepara para servirle de una forma santa también. Hoy vamos a mirar la santidad de Dios a la luz de la visión que Isaías vio en el capítulo 6. Y vamos a mirar el contexto también un poco en el capítulo 5. No le voy a decir que lo leamos, pero si quieren en sus Biblias abran el capítulo 5, aunque no lo voy a leer textualmente. Pero el capítulo 5 de Isaías nos narra que la nación de Israel, esa nación que el Señor escogió, que amó, ¿verdad? Dice que la escogió y que para él era como una viña, como un cultivo de uvas precioso. Y él estaba esperando de ese cultivo que diera uvas hermosas, ¿verdad? ¿Quién sabe aquí de uvas? De pronto ya los católicos saben harto de uvas, ¿no? De la Red Globe y toda esa vaina.
esas uvas deliciosas. Pero adivinen, no dio buenas uvas. ¿Qué dio? Dice que dio uvas agrias, que realmente en el literario eran moras agrias, ¿sí? Eso fue lo que dio Israel, y la razón es muy simple. Israel se alejó de Dios. Israel se alejó de Dios. Y sigue narrando el capítulo 5 que producto de su alejamiento, que eso es lo que pasa en tu vida cuando te alejas de Dios. Eso no le pasa solo a Israel. Eso pasa en tu vida cuando te alejas de Dios. Eso pasa en esta nación que ya se alejó de Dios hace muchos años. Eso pasa en este mundo que está alejado de Dios. Y pasa lo mismo que narra todo el capítulo 5 de Isaías. Dice que a razón de eso cayeron en codicia. Todo era plata. Cayeron en excesos tales como borracheras, gula, fiestas desenfrenadas, carnavales. Había sequedad espiritual, un desconocimiento absoluto de Dios. Se burlaban de la voluntad del Señor. A lo malo le decían bueno, y a lo bueno, malo. A la luz, tinieblas, y a las tinieblas le llamaban luz. Condenaban al justo, pero felicitaban al injusto. ¿No se le parece algo de eso a nuestra querida y amada Colombia? Y a este mundo en general, porque no solamente es Colombia. En otras palabras, Israel desafió el carácter santo de Dios. Esa santidad de Dios, esa pureza fue desafiada por el hombre. Fue desafiada por Israel. Y eso mismo pasa hoy. Y yo quiero que hoy miremos esto, porque esa es la misma razón que el apóstol Pablo también decía allí en Romanos 1, los que recuerdan Romanos 1, 18 al 32, dice que Dios, su carácter santo y su poder y su creación la hizo notable, notoria a través de mirar el universo, a través de mirar la naturaleza. Uno cuando ve la perfección de esa naturaleza dice, wow, que esta perfección tiene que haber sido hecha por alguien perfecto, por alguien santo, ¿ok? Que no tiene error, que no tiene nada de pecado. Y por eso hizo este mundo perfecto, ¿verdad? Y dice que cuando miran eso, que los hombres en vez de adorar al Dios que hizo eso, adoraron fue a las criaturas. Adoraron imágenes de hombres, imágenes de animales. Eso fue lo que adoraron. Y a raíz de ese alejamiento de Dios, dice que el Señor al final los abandonó. ¿Y sabe qué pasa cuando Dios abandona a una nación, cuando Dios abandona a una persona? Dice que muy caballerosamente le permite que haga lo que quiera, pero el hombre sin Dios se degrada moralmente. Cada vez es peor, cada vez cae más en la mugre de este mundo. Eso es lo que pasa de un hombre sin Dios. Y dicen que los grandes líderes, en vez de juzgar eso, los felicitaron. Porque al final de Romanos 1, 18 al 32 dice que no solamente el problema es de los que hacen esas cosas, sino de los que los aplauden, ¿verdad? Un desafío total al Dios Santo es lo que este mundo experimenta y ha experimentado siempre. Quiero que miremos hoy, estudiando Isaías 6, 4 aspectos de la santidad de Dios que nos muestran quién es Él, pero también que nos muestran quiénes somos nosotros ante un Dios santo. Vamos con el primer punto. La santidad de Dios es majestuosa. ¿Cuántos están de acuerdo? La santidad de Dios es majestuosa. Vamos a leer Isaías 6, 1 al 4. Creo que allá lo tienen también, ¿no? Bien. Dice que en el año de la muerte del rey Usías, este rey era de Judá. Sin embargo, para que podamos ubicarnos en el tiempo, él dice que en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, muy parecido a Apocalipsis 4 y 5, el que nos estaba Cristian comentando aquí durante la dirección.
La visión de Isaías se puede describir como algo majestuoso y sublime, que es lo que uno pudiera ver, si lo pudiéramos ver como Isaías, con respecto a la presencia de Dios, ¿no? Si algo en el antiguo, o incluso en la época de los reyes y hoy día también, identifica, digamos que el rango de un rey, ¿saben qué es? Su traje, su ropaje, ¿sí? Entre más alta fuera la calidad de ese ropaje, ese rey tenía más dignidad. Ahora, ese rey que Isaías vislumbra en esta visión, dice que tenía un manto, que era lo que se colocaban por encima, ¿no?, del manto. Y dice que las orlas, o sea, las faldas allá abajo del manto, llenaban todo el templo. ¿Ustedes se pudieran imaginar? Que al menos pudiéramos ver aquí a un rey sentado y que todas las orlas de su manto llenaran este lugar. Ya eso sería espectacular. Es como cuando uno va a un matrimonio y hay novias que llevan, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El velo, ¿cierto? Más largo de lo normal, pero a veces eso es como un poquito sorprendente. Algunos dicen, uy, qué exagerado, ¿no? Otros dicen, le faltó. ¿Sí? Porque eso sí, para criticar matrimonios somos buenísimos. ¿Sí? El caso es que el manto del que Isaías vio sentado allí llenaba todo ese trono espectacular. La verdad es que ninguna palabra, ni en el español, ni en el inglés, ni en ningún idioma, va a poder describir lo que Isaías vio. La verdad, yo que Isaías trataba de describir lo que podía, pero dijo majestuoso y sublime, ¿sí? Pero no, es difícil uno describir esa visión de lo que él contempló. Podríamos decir que fue deslumbrante, espectacular, grandioso, excelente, despampanante, y sin embargo uno no le pega a la palabra que realmente muestra lo que él vio. Tan increíble fue lo que vio Isaías, que incluso los ángeles que le servían, ¿cómo se llaman? Serafines. Vea, un buen nombre para el niño. ¿Es niño o niña? Ah, entonces no, serafina no, mi hijo. Bueno. Pero estos serafines tenían 6 alas, y algo curioso es que con 2 volaban, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían su rostro. Y es lo primero que me causa curiosidad. Los serafines, los ángeles de Dios, esos que están cerquita del Señor, sirviéndole, no tenían pecado, ni tienen pecado. Y sin embargo tienen que cubrirse el rostro. ¿Ustedes se imaginan? Es increíble. Con 2 cubren sus pies, porque eso de alguna manera bíblicamente los pies significan que eran criaturas. Solo como que lo diferencia de ese Dios espiritual, ¿no? Eran criaturas, por eso cubrían sus pies. Uno puede ver esto de una manera un poco más terrenal en Moisés. ¿Recuerdan que Moisés, cuando nos narra el Éxodo 34, versos como 29 en adelante, que cada vez que Moisés tenía un encuentro con Dios, ¿sí?, cuando bajaba o entraba al templo o bajaba del monte Sinaí, ¿qué pasaba? Tenía que cubrirse el rostro. Y eso que nunca lo vio de frente. Dice que lo vio de espaldas, ¿no? Fue lo que le mostró el Señor, le mostró la espalda. Y tenía que cubrirse el rostro. Es increíble, o sea, el impacto era tan tremendo que las personas no podían verlo a la cara, tenían que cubrirse el rostro. Eso es increíble, ¿no? Estos serafines son para mí como el grupo de alabanza más cercano a Dios, ¿verdad? Estaban ahí cerquitica porque dice que mientras estaban allí, pues le cantaban. Y yo me imagino esas voces, ¿no? ¿Ustedes se imaginan las voces de ellos? Gloria a Dios, no eran reggaetoneros, gloria a Dios. Pero estoy seguro que tenían las voces como de Luciano Pavarotti, de José Carreras, de Plácido Domingo, de Montserrat Caballé, ¿no?, ¿verdad? De María Calas, esas tremendas voces de sopranos y de tenores. Y cantaban algo precioso, decían: Santo, 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 Señor, Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Yo no canto ni la mitad de lo que cantaran estos tipos, ¿no? Espectacular, toda la tierra está llena de ti. En el idioma hebreo, cuando se repite mucho una palabra,
No es porque, esto lo he interpretado como que santo el Hijo, santo el Padre y santo el Espíritu Santo, no. Cuando en el idioma hebreo se usa la repetición, lo que significa es que esto es muy importante. Y la santidad de Dios es muy importante, ¿verdad? Santo, 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 santísimo es el Señor. ¿Mm? Y es como lo decía al principio, es tan importante la santidad de Dios porque es lo que lo diferencia absolutamente de todo este mundo y es lo que hace que sus otros atributos sean perfectos. Ahora, esa poderosa voz del Señor dice que hacía que los umbrales o los quiciales del templo, que es donde antiguamente eran como las bisagras, ¿verdad?, de las puertas, temblaran. ¿Se imaginan? Y dice que todo, cuando él hablaba, todo se llenaba de humo, esa voz como de fuego. Que lo describe parecido a Apocalipsis, ¿verdad? Allá cuando dice que el templo se llenó de humo y de la gloria de Dios y de su poder, en Apocalipsis 15. Ahora la pregunta hasta aquí, o las preguntas serían, otra vez la que hice al principio, ¿has contemplado la santidad de Dios en tu vida? ¿Tú qué crees? Tal vez no la hemos contemplado al nivel de Isaías, pero tú has contemplado la santidad de Dios. Si tú eres una persona que nació de nuevo, estoy convencido que tú has tenido un encuentro con la santidad de Dios. Y eso es lo que hace que podamos entender que estamos tan lejos de Dios, pero tan lejos porque somos inmundos, como más adelante lo vamos a ver, comparados con quién es Dios. Y si yo logro comprender lo inmundo que soy, estoy más cerquita de ser salvo. Porque si me creo que soy igual a Dios, jamás lo voy a entender. Entonces, por eso te digo, si tú has comprendido el Evangelio de Cristo y tú has nacido de nuevo, tú has tenido un encuentro con la santidad de Dios. Y por eso quiero que miremos el segundo punto, porque creo que ahonda más en esto, y es que la santidad de Dios nos estremece. Leamos el verso 5. Mira lo que dijo Isaías cuando se encuentra de frente con el Señor. Entonces dije, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Saben qué? Todos los hombres que experimentaron un encuentro con Dios de esta manera en la Biblia, cuando tuvieron ese encuentro con esa santa presencia de Dios, quedaron, como dice R.C. Sproul, quedaron como traumatizados. Miren lo que dice Habacuc, se lo leo solamente, Habacuc 3:16 dice, te oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios, entró podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Eso dijo Habacuc. Ahora Job, después de que pasa todo ese proceso, en el capítulo 42, versos 5 y 6, le dice al Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Gedeón, el juez, allá en Jueces 6:22 al 23, dice, al ver Gedeón que era el ángel del Señor, que para mí es Cristo, en el Antiguo Testamento, dijo, ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Este hombre tenía tanto miedo que pensó que se iba a morir. Juan, en Apocalipsis 1:13 al 17, después de que contempla al Hijo de Dios, dice lo siguiente, dice que en medio de los candelabros vi yo a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza, y cuando lo vi caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el alfa y la omega.
Espectacular, ¿no? Y podríamos nombrar muchos más que tuvieron un encuentro con el Señor así como lo tuvo Isaías y que dijeron igual que Isaías, perdido estoy, perdido estoy. La verdad es que una actitud correcta cuando tú tienes un encuentro con la presencia santa de Dios es una actitud de reconocer mi inmundicia, de reconocer mi naturaleza pecaminosa, de reconocer mi vergüenza, de reconocer que soy una basura comparada con Él. Absolutamente. Isaías dijo, perdido estoy, que cuando uno busca más esa palabra en la traducción del hebreo al español, se traduce como deshecho, destruido, muerto. Él se sentía muerto, lo mismo que decían los otros, no, como muerto estoy. ¿Y sabes qué? Así deberíamos sentirnos nosotros ante un Dios santo. Así deberíamos sentirnos cuando nos acercamos a Él. Lo que pasa es que en su gracia y en Cristo podemos tener confianza de entrar en Él. Pero eso no significa que porque yo puedo entrar confiadamente al trono de su gracia, puedo hacerlo indignamente. Porque no soy nadie delante de Él. Un encuentro ante la presencia santa de Dios, ¿sabe qué? Produce dos reacciones. Hay dos reacciones cuando tú te encuentras con la presencia santa de Dios, incluso siendo creyente. Porque cuando tú has pecado y estás orgullosito y no quieres reconocer tu pecado, ahí vas a tener la misma reacción. La reacción que uno tiene ante un encuentro con un Dios santo es o de humillación, ¿cierto? De reconocer mi vergüenza, o de rechazo. O de rechazo. Esas son las dos cosas. Mire que Adán y Eva tenían una relación con el Señor directa, chévere, ¿verdad? Pero cuando pecaron, ¿qué pasó? Dice el último versículo del capítulo 2, el verso 25, que ellos estaban desnudos, pero que ellos no sentían vergüenza. ¿Pero qué pasó cuando pecaron? Corrieron a esconderse, sintieron ya el rechazo. Decidieron rechazar a Dios y empezaron a ellos mismos tratar de cubrir su vergüenza, pero realmente su vergüenza no era que estuvieran desnudos físicamente, es que sintieron la podredumbre que entró en su vida por causa del pecado. Lo mismo que sintió Habacuc. Ahí se describe ese rechazo ante Dios. En Apocalipsis 16, cuando se narra los últimos tiempos de la gran tribulación, hay un pasaje que me llama la atención sobre eso. En el capítulo 16, versos 10 al 11, dice que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, o sea, del anticristo, y su reino se quedó en tinieblas. Y todos se mordían la lengua de dolor y se arrepintieron. ¿Será que sí? Mentiras, blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas y no se arrepintieron de sus obras. El rechazo trae rebeldía. No hay arrepentimiento, no hay humillación, sino rechazo y blasfemia. Me encanta, esto me encanta. Dice otra vez R.C. Sproul, hablando de que una vez ese evangelista Billy Graham, ¿cuántos han oído de Billy Graham? ¿Verdad? El gran evangelista del siglo XX, que fue el primero en evangelizar en grandes estadios, en grandes lugares. Dice que una vez Billy Graham estaba jugando con dos hombres golf, ¿sí? Y cuando terminaron de jugar, uno de los hombres salió, pero tenía en su cara una ira extrema. Y se fue, y fue a ese lugar que ustedes conocen, que usan los golfistas para como calentar un poquito. Y cogió esas pelotas de golf y empezó a golpearlas con toda la fuerza. Estaba airado, airado. Y entonces el otro hombre que estaba jugando con ellos se le acercó y le dijo, ¿te dijo algo Billy? Dijo, nada. La sola presencia de Billy Graham produjo en él ese rechazo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás cerquita a Dios, tú empiezas a reflejar la santidad de Dios. Y la santidad de Dios o atrae a las personas o te produce o les produce rechazo. Billy Graham era un hombre tan cerca a Dios que este hombre sintió tanta rabia a pesar de que no le dijo nada. Increíble, ¿no? Yo creo que esa es la razón por la cual en muchas iglesias hoy día no se habla sino del amor de Dios. Y el amor de Dios es verdad, el amor de Dios es Cristo. Pero a veces se enfatizan tanto en el amor de Dios porque les da miedo hablar de la santidad de Dios.
La santidad de Dios que está en contra totalmente del pecado del hombre. Y no quieren hablar del pecado del hombre porque se les va la gente, porque eso la gente lo rechaza. Hablemos del amor. Correcto hablar del amor, pero en su perfecto contexto, sabiendo que si Cristo murió por nosotros fue por nuestro pecado, por nuestra culpa. Me llama la atención, y miren lo que dice ahí el verso 5, dice que soy hombre de labios inmundos que habito en un pueblo de labios inmundos. Me llama mucho la atención que él dice labios inmundos. Él no dijo que fue de sus pensamientos inmundos, ni de sus obras inmundas, dijo de sus labios inmundos. ¿Y por qué me llama la atención? La palabra inmundo es tan fuerte, perdón con lo que voy a decir, pero la palabra inmundo es la misma que traduce menstruación. Es la misma palabra que traduce menstruación. Él se sintió así. Su boca la sintió así. Yo creo que la razón es por algo que Jesús tuvo o dijo más adelante. En Lucas 6:45 dijo que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabes qué, hermano? Tu boca refleja, y lo que tú hablas refleja lo que tú eres. Lo que yo hablo, eso refleja quién soy yo. ¿Quién soy yo? Por eso fue que él dijo, habito en un pueblo de labios inmundos. ¿Será que usted ha podido comprobar eso en su familia, en su casa, en el hogar donde vive, en la universidad donde estudias? ¿Has podido comprobar que somos un pueblo de labios inmundos? Lo tenaz es que yo también tengo labios inmundos. Hoy día nada ha cambiado. Somos imprudentes, murmuradores, ofensivos, no pensamos para hablar, a pesar de ser creyentes incluso. Mateo 12:36 dice al respecto, Jesucristo dice al respecto que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Mire que no dice que de cada pensamiento o de cada obra, dice de cada palabra vana daremos cuenta. ¿Por qué? Porque lo que sintió Isaías es lo mismo que debemos sentir nosotros. Vergüenza, porque lo que hablamos, eso somos. Y la pregunta es, ¿cómo hablas tú? ¿Cómo hablo yo? A pesar de que uno ya haya nacido de nuevo, Isaías nos enseña que siempre que nos acerquemos a Dios, ¿cómo debemos acercarnos? En humildad, ¿verdad? Reconociendo nuestra bajeza espiritual. Por eso es que la palabra de Dios dice allá en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. De ellos es el reino de los cielos, de los que reconocen su bajeza. Mientras yo sea orgulloso y no reconozca que soy pecador ante un Dios tan grande, tan santo, nada va a pasar. Por eso es que cuando alguien tiene un encuentro con Dios real, con ese Dios santo, se produce un nuevo nacimiento, porque es cuando reconoce su bajeza espiritual y reconoce que necesita a Cristo en su vida. Tercero, la santidad de Dios nos purifica. Isaías 6:6-8, ¿qué dice? Dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Gracia en medio de la santidad de Dios. Esto ha tocado tus labios, es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. En la Reina Valera dice, es quitada tu culpa. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. A pesar de que él reconoce su bajeza a causa de su naturaleza pecaminosa, Dios en respuesta a esa acción humilde lo que hace es que le purifica. Ese es nuestro Dios, ¿no? Es un Dios santo. Uno pudiera decir, me encuentro con ese Dios santo y Dios me manda un rayo. Yo ¿cómo soy yo? Sin embargo, mira lo que hace el Señor en su misericordia y gracia. Dice que uno de los serafines vuela hacia Isaías, ¿no? Y coge con las tenazas un carbón de ahí del altar. Y me encanta lo que dice el verso 7, porque dice que tocó sus labios y le dijo,
esto que fue lo que mismo que hizo Cristo por ti y por mí. Dice, es quitada tu culpa y es perdonado tu pecado. Eso es lo mismo que Cristo hizo. Cristo es ese carbón encendido que tocó nuestra vida y nos hizo limpios de pecado ante Dios. Cuando reconocemos, hermanos, nuestra condición de pecadores y nos arrepentimos, el Señor en su bondad, en su gracia, en su misericordia, lo primero que hace es que nos purifica. Nos purifica. Ahora, ¿con qué propósito cree usted que nos purifica? Inmediatamente dice, ¿y quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías? Envíame a mí. Aquí estoy, para las que sea. Ya él se sintió purificado, se sintió bien. El Señor purifica tu vida y seguirá trabajando en tu vida cada día en ese proceso de santificación, que es una promesa que Él hace, ¿no? Que Él seguirá trabajando en tu vida y te perfeccionará hasta el día que Él venga, Filipenses 1:6, ¿verdad? ¿Para qué lo hace? No para que cantes toda la eternidad junto a los serafines, es para que le sirvas de una manera santa y para que tú te comportes de una manera santa donde quiera que vayas. Por eso el Señor te purifica. Es para eso que te purifica, para que igual que Billy Graham, sin palabras la gente quede impactada. Si tu vida no está impactando a los demás, algo está pasando con tu santidad, algo está pasando con mi santidad. Si me están viendo como a cualquiera, si yo hablo como cualquiera, si pienso como cualquiera, mi vida tiene que caracterizarse y realmente demostrar que yo fui tocado por un serafín en mis labios, en mis pensamientos, en mi vida, y que estoy purificado por Dios por la obra de Cristo. Amén. Eso tiene que ser notorio en tu vida. Y entonces vienen las preguntas que son lógicas a esto. ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Es una vida santa? No estoy diciendo que si no tienes pecado, porque eso es muy diferente. Estoy diciendo que si llevas una vida santa. Yo sé que es una vida de lucha. ¿Caemos? Cada rato. ¿Pecamos? Sí. Pero ¿cuánto nos arrepentimos inmediatamente y buscamos de nuevo al Señor y buscamos su pureza? ¿Cómo estás sirviendo a Cristo? ¿Por vanagloria? ¿O lo estás sirviendo en santidad y con el fin de exaltar su nombre? ¿Cómo es tu servicio al Señor? Porque para eso te purificó, para que tengas un servicio santo para Él. Y terminamos, cuarto, la santidad de Dios demanda justicia. Vamos a leer Isaías 6:9-13. Me sorprende estos versos. Después de que el Señor le dice a Isaías, ¿cierto? Le dice a Isaías, ¿a quién enviaré? Él dice, aquí estoy, envíame a mí. Pero el Señor, mire lo que le dijo. Ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. ¿Cómo les parece? Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados o sanados. Entonces dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una 10ª parte en ella, y esta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. ¿Sabían ustedes? Y ya les había dicho, creo que al principio, la ira y la justicia de Dios nacen o son motivadas por su carácter santo. ¿Sí? El Salmo 5:4-6 afirma que Dios aborrece el pecado, que no se complace en la maldad y que odia al que hace iniquidad y que destruirá a los mentirosos y a los violentos y a los engañadores. ¿Qué estaba pasando en Israel y en Judá en ese preciso momento? Lo leímos en el capítulo 5. Había todo esto. Y Dios ya había decidido disciplinarlos. Porque no solamente este pueblo sufrió el exilio, si ustedes leen Isaías, Jeremías, este pueblo sufrió hambre. Este pueblo sufrió pobreza extrema. Este pueblo sufrió enfermedad, sufrió guerra, sufrió muerte.
Y es increíble porque Isaías dijo, voy a ir a hablarles, ya tengo todo purificado, pero ya el Señor me dijo que no me van a creer. Ahí les dijo, no, ni van a ver, ni van a oír. Entonces, y por eso es que en versículo 11 de Isaías dice, ¿y hasta cuándo? Porque voy a hablarle a un pueblo que no va a querer oír, no va a querer entender. ¿Mm? Él lo sabía, que él había encomendado eso, y que aunque hablaría de parte de Dios, ellos no lo escucharían. Lo que pasaba es que la ira de Dios ya estaba en curso. Ya estaba en curso esa ira de Dios contra Israel, porque este pueblo persistía en vivir en pecado y su corazón estaba alejado absolutamente de él. Ellos desafiaron el carácter santo del Señor, como este mundo y como a veces nosotros mismos, a pesar de ser creyentes, lo hacemos. ¿Cierto? Seguimos en pecado, seguimos desafiando a Dios. Lo lindo de Dios con sus hijos es que los disciplina. Pero para este mundo está haciendo, es más, este mundo que estamos viviendo hoy ya está en juicio, ¿ustedes no creen? Este mundo ya está en juicio total. Dice Primera de Pedro 1, 17 al 18 lo siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Él empezó en el Antiguo Testamento con Israel, y el Señor en este Nuevo Testamento va a empezar con su iglesia. Su iglesia es la primera que va a experimentar el juicio, porque ya hay muchas que están predicando mentiras. Ya hay muchas que están aceptando el pecado del mundo dentro de las iglesias como si nada. Se están acomodando, amoldando a este mundo, ¿verdad? Lo que uno puede ver en general de que el juicio de Dios ya está acá es mirar toda la degradación moral que estamos viviendo. Y que cada vez, como dice Romanos 1, del verso 18 al 32, nosotros, hasta la misma iglesia, lo estamos aceptando como si nada. Estamos ya felicitándolos y aplaudiendo el pecado del hombre. Y cada vez más y más degradada está la moral. El daño ecológico en este mundo es apenas obvio, ¿cierto? Ya hay hambre, hay niños que mueren diariamente, incluso aquí en Colombia, de física hambre. ¿Por qué? Por gobiernos corruptos que se roban todo el dinero y dejan que estos niños se mueran de hambre. El juicio ya está. ¿Y saben qué? A pesar de eso, no quieren escuchar el evangelio. Cuando tú predicas el evangelio, lo primero que encuentras es más rechazo que humillación verdadera. Alguno te oye, pero te está tomando el pelo. Su santidad cada vez será más retada y más ignorada, pero Dios es Dios y Dios no puede ser burlado. Sin embargo, me encanta el versículo 13, ¿no? Porque el versículo 13 dice que Él reservó de toda esa quemazón de árboles, reservó una 10ª parte, un tronco. Y ese tronco Él le llama simiente santa. Y yo aspiro que todos los que estamos acá seamos parte de esa simiente santa. Amén. Porque si usted está en Cristo, hermano, usted es simiente santa. Y tiene una gran responsabilidad ante un Dios santo de llevar una vida santa, tan santa que las personas que lo puedan ver a usted puedan sentirse impactados o hasta puedan sentir rechazo por usted. ¿No se le haga raro cuando en su familia las personas se burlen de usted o sientan rechazo porque usted es creyente? Si eso está pasando, felicitaciones. Gloria a Dios, los felicito. Pero si a usted en su empresa lo conocen como a cualquiera de otro, no lo felicito, porque no está mostrando la diferencia. Ser santo, denunciar que aunque amamos a las personas, no compartimos un pecado, ¿cierto? Eso inmediatamente produce rechazo. Inmediatamente nos van a decir que estamos haciendo acepción de personas, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Amamos a las personas, queremos que todos lleguen a Cristo porque es lo que Dios quiere, no nosotros. Nosotros lo queremos porque Dios lo quiere. Pero nosotros no podemos amoldarnos ni podemos estar contemplando como que, no, si el mundo lo hace, yo lo hago y también estoy de acuerdo, ¿no? Pero al contrario, cuando denunciamos el pecado, estamos mostrando el carácter santo de Dios y la ira santa de Dios. Pero el juicio ya está acá. Me encanta lo que casi todos los grupos de oración ya terminaron. Y fue lo que veíamos en el libro de Colosenses, ¿no? Cuando nos habla de una vida santa en el Señor.
Y empieza diciendo, ¿sabes qué? En el capítulo 3, si pues tú has resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba, no las de esta tierra. Y mi pregunta es, ¿estamos buscando la santidad de Dios o estamos viviendo como este mundo vive? ¿Sí? Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, que es vuestra vida, regrese, entonces nosotros también seremos glorificados. Y después de que muestra mi condición en Cristo, me dice lo siguiente: entonces, hermanos, hagan morir en ustedes, haced morir pueblo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que en el contexto es avaricia de sexo mal, de sexo ilegal, de sexo que no es contemplado por Dios, porque esto es idolatría. Y la iglesia está contaminada de pornografía en la actualidad. Está contaminada de adulterio, está contaminada de fornicación. Esa es la realidad. Pero ahí vamos, como si nada pasara. Pero si somos hijos, vamos a recibir disciplina del Señor, porque Dios no puede ser burlado. Y sigue diciendo, ¿no? Allí Colosenses sigue hablando, dice, eso es lo que ustedes hacían antes cuando no me conocían. Y llega y dice, además de eso, dejen la ira, dejen el enojo, dejen las palabras deshonestas de su boca, no mientan los unos a los otros, si es que en verdad ustedes nacieron de nuevo. Ahora, ¿les estoy diciendo que eso es fácil? No. ¿Pero con Cristo se puede? Alejados de Él, nos degradamos. Alejados de Él, nos hundimos como Israel se hundió. Así seamos creyentes. Pero si estamos cada día en comunión con Cristo, tomados de su mano como esa rama pegada a la vid, dice que vamos a producir fruto de santidad, que se pueda reflejar al mundo. Y yo sí quiero pedirle al Señor lo siguiente que dice allí en Colosenses, porque debemos orar por eso, hermanos. Nosotros estamos siendo atacados y tenemos que ayudarnos unos a otros. Si yo voy a ti y te confieso que estoy luchando con un pecado, yo no lo estoy haciendo para que tú me juzgues, estoy haciendo para que ores conmigo y me ayudes a vencer ese pecado, porque yo quiero reflejar la santidad de Cristo en mi vida. ¿Tú lo quieres reflejar? Amén. Yo quiero ser esa simiente santa que refleja la gloria de Dios. Y por eso me encanta esta oración. Y quiero que la hagamos por esta iglesia. Dice, por esta razón también nosotros, se refería a Pablo ahí orando con su equipo de trabajo, desde el día que lo supimos, o sea, desde el día que supieron cómo este pueblo estaba creciendo en Cristo, dice, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo, y esto es, que sean llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que a Él le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Esa debe ser mi petición por Pacho, por Georgino, por Carlos, por todos, que crezcan en el conocimiento de Dios para que anden conforme a su voluntad y le agraden. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres santo. Gracias porque siendo santo nos miraste con gracia y misericordia y enviaste a tu Hijo Santo a morir por nosotros. Gracias porque cuando tuvimos ese encuentro contigo, Señor, ante esa refulgencia que nos encegueció, Señor, y nos hizo ver los pecadores y la basura que somos, Señor, nos arrepentimos y te dijimos, Señor, perdónanos. No somos nadie, Señor. No somos nadie para estar ante ti, no somos nadie para que tú hayas dado a tu Hijo por mí, Señor. Yo no soy nada. Perdóname ahora que soy creyente, cuando mi orgullo otra vez vuelve a mí y me creo muchas cosas, Señor, humíllame. No me permita, yo solamente soy un siervo tuyo, yo no soy nada más, Señor, que vivo porque tú permites que viva, porque esa es tu preciosa voluntad.
Pero tú quieres que yo sea santo, Señor. Ayúdame, Señor. Solo no puedo. Que tu Espíritu Santo me redarguya cada día, que tu palabra me enseñe cada día, que mis hermanos también me exhorten cuando me vean mal, Señor, que yo pueda llevar una vida digna de ti, de tu santidad, de quien tú eres, Señor. Te amamos. Solo tú eres digno, como hoy lo decíamos y lo cantábamos, de toda gloria y de toda majestad, porque tú eres el único santo, santo, santo. En tu nombre, Señor Jesucristo, y en el poder de tu precioso Espíritu Santo hemos orado. Amén y amén. El Señor les bendiga.